Señor, que agilice ahí el asunto. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque estamos todos reunidos en tu precioso nombre, Señor. Gracias porque los hermanos hacen un esfuerzo por estar, pues prácticamente todos los días con nosotros, Señor, sea en oración, sea en la conferencia. Padre, en este momento dice tu palabra que si nos ponemos de acuerdo en algo, tú lo vas a hacer. Y si te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo vas a hacer, Señor. Así es de que, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor, que Ana, Señor, que ahorita que está ya internada, ya está en el hospital, Señor, pues pueda agilizarse, Señor, toda esta situación del nacimiento del bebé, Señor. Queremos levantar a los médicos, queremos levantar a las enfermeras, queremos levantar el lugar donde van a atender a Ana, Señor, todo lo que van a utilizar, Señor Jesús. Padre, el anestesista o el anestesiólogo, como queramos llamarle, Señor. Padre, ponemos todo en tus manos, Señor. Yo te pido que pongas enfermeras cristianas, personal cristiano que te ama, Señor, que haya una atención especial para Ana, Señor. Padre, yo te pido por esto en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que ese bebé venga bien, venga sano, Señor, que no haya necesidad de forceps, Señor, etcétera, todas estas complicaciones, Señor. Declaramos que todo va a salir bien porque tú estás ahí, tu Santo Espíritu está pues desinfectando todas las cosas, Señor, con el fuego de tu Espíritu. Levantamos a Ana, llénala de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Levantamos a Mario Junior, Señor, que también, pues tú lo ayudes, Padre, en estos momentos. Dale tu paz. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Y Padre, queremos levantar el tema de esta noche que ya es el final de lo que estamos viendo sobre evangelismo, Señor. Gracias porque tú nos has dicho por medio de Mario, tu hijo, Señor, que pues la gente ya está lista, la gente está preparada. Hay muchos corazones, Señor, que ya están sensibles para escuchar de ti. Guíanos a esas personas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seamos sensibles a tu espíritu, que seamos sensibles a la guía de tu voz, Señor, a quien debemos hablarle. Gracias. Amén. Bueno, estábamos desde el viernes pasado en el tema de avísales, ¿verdad? Y platicábamos el caso de un puente que se había caído y los carros caían pues al río caudaloso y cómo hay un vecino ahí que está hasta con su impermeable y todo y quiere avisar, no, párate, no, porque no hay puente, ya no existe el puente, etcétera. Y hay veces que estamos más preocupados del qué dirán de nosotros. Ay, es un aleluya, es un religioso, es un negativo, a que realmente, o sea, eso, al peso que tiene, el peligro que hay, que las personas estén sin el Señor, es tremendo. Ahorita estamos oyendo el caso de la esposa de un narcotraficante que secuestraron. Y entonces los de este grupo de secuestradores, ¿verdad? Con tal de que les entreguen a la señora, ellos secuestraron a 12 personas que iban en un microbús, ¿en qué, Ruth? 16 personas en un microbús, en un pecero. O sea, pues se las llevaron para que les entreguen a la esposa de este señor. Y entonces tú vas en ese microbús y nunca te imaginas que vas a pasar por esa aventura, ¿verdad? De ser secuestrado para que suelten a la señora esta. Y pues dice Ruth que gracias a Dios ya soltaron
a las 16 personas, gente sencilla, gente humilde, jardineros, gente de trabajo. Entonces, pues estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Ya no podemos pensar, ¿recibiré a Cristo o no lo recibiré? O sea, esto urge, esto es necesario para que el Señor pueda proteger más pueblo todavía del que hay ahorita. Ok, entonces estábamos viendo el tema de nunca inicies la conversación cuando le estás compartiendo a alguien que no conoce de las cosas de Dios con ¿eres salvo? O sea, no podemos iniciar una conversación así porque ni siquiera saben lo que significa ser salvo. ¿Salvo de qué? Entonces, esa no es la pregunta correcta. ¿Qué te parece esta pregunta? ¿A qué te dedicas, por ejemplo? ¿O qué te parecen los calores que han estado haciendo? ¿O cómo ves la falta de agua? O sea, hay tantas cosas con las que podemos empezar esta conversación con alguien nuevo, con alguien que queremos que sea alcanzado para Cristo. ¿Ok? Podemos hablar de las huelgas, podemos hablar que no les han pagado a los maestros en 3 meses, qué sé yo, chicos. Hay temas, pero para aburrirnos. Ok. Después puedes preguntar, por ejemplo, ahora sí, ya entramos un poquito más en materia. Si esta noche te tocara morir, ¿estás seguro de que vas al cielo? Eso sería, ¿eres salvo? ¿Verdad? O sea, tú y yo estamos totalmente seguros que si nos resbalamos al ratito con una cáscara de plátano y me desnuco y ya me morí en un instante, ¿estoy segura de que voy al cielo? Entonces, esta pregunta es muy importante. Si fuera posible estar seguro cada uno de nosotros de ir al cielo, ¿te gustaría tener esa seguridad? Le preguntas a la persona, oye, si cada uno de nosotros estaríamos seguros de ir al cielo, ¿a ti no te gustaría tener esa seguridad? Pues a lo mejor nos dicen sí, ¿verdad? Respuesta. Si te pudiera demostrar con la Biblia que uno puede saberlo, ¿harías lo que la Biblia dice? Fíjate las preguntas, qué importantes. O sea, ya estás adentrándote en esta pregunta. Hay un chic de esos chiquitos, hermanos, con dibujos, que se llama el mentecato. Y ese chic, consíguelo en la librería cristiana, el mentecato, habla de esto, que a veces somos muy alegres, con mucho chiste, con mucha chispa, pero no estamos seguros si vamos a ir al cielo. Entonces quedamos como unos verdaderos tontos porque no hay esa seguridad de que si me muero ahorita voy al cielo. Claro que sí. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme de esto? Bueno, conociendo la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, esto lo tenemos que hablar. Si te pudiera demostrar con la Biblia que uno puede saberlo, ¿harías lo que la Biblia dice? O sea, ya tenemos el conocimiento de la palabra, pero ahora vamos a obedecerla y a lo mejor la persona te dice, claro, a ver, dime por favor. No siempre las personas están interesadas, algunas se molestan, eh, se, eh, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya no insistir. Hay que darles como pequeñas probaditas y te vas, ¿verdad? Pequeñas probaditas la otra vez que te vuelvas a encontrar a esa persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hoy has pensado en lo que te dije, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre las personas están interesadas. Algunas se van a molestar, pero lo que podemos hacer es dejarles un folleto. Ahorita le estaba diciendo a Ruth, ¿qué folletos tenemos en la iglesia? O hay que hacer unos folletos, a ver si Ruti nos hace uno que sea muy sencillo y muy fácil de leer, y entonces les dejas un folletito y te vas y habla con otra persona. O sea, tú empieza a derramar la semilla
y que sean probaditas poco a poco, poco a poco. No queramos en una sola entrevista, en una sola conversación, meterles toda la Biblia, sino que es probaditas por probaditas. Entonces ahí metemos, acuérdense que tenemos el camino de Romanos. Romanos, el número 1, que es Romanos 3:10. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. O sea, ¿cómo vamos a empezar a compartir? Agarras tu Biblia, si te gusta, en Romanos, por ejemplo, ahorita, yo ya en los siguientes libros que estoy leyendo, ya estoy haciendo mi croquis. Cada libro de la Biblia puedes poner tus citas bíblicas, cómo vas a ir compartiendo. Habíamos visto el camino de Romanos y la primera cita es Romanos 3:10, que dices número 1, así, encerrado, y pones una flechita hacia abajo, pero pones el número 1. Esta es mi primera cita con la que voy a compartir. ¿Qué dice esa cita? Que no hay justo ni siquiera uno. Y entonces, ¿qué haces? Les compartes tu testimonio. El Señor, mira, yo era así y así y así. Que no se sientan juzgados, que no se sientan que los estamos señalando con un dedo, sino que tú te incluyes, ¿verdad? Como le hacía Daniel, como le hacía pues muchos de los profetas del Antiguo Testamento, tú te incluyes. Mira, yo era así, yo era un borrachales, yo era un drogadicto, yo me gustaba esto y aquello, pero el Señor me sacó de estas cosas. ¿Para qué? Para que la persona no se sienta juzgada. Vamos a la cita número 2, Romanos 3:23. Nos dice que no hemos vivido según las normas de Dios. Romanos 3:23 nos dice que no hay justo ni aún uno, que todos nos hemos desviado, que nadie busca a Dios, ¿verdad? Y le dices, mira, nadie busca a Dios, todos nos hemos desviado, todos nos hemos ido a otros caminos que no son el de Dios. Debemos señalar primero que nosotros somos pecadores y luego que Él lo es también, o ella. La persona a la que le estás hablando del Señor, le tienes que decir así como yo tuve que reconocer que había pecado en mi vida, que había ofendido a Dios. Tú tienes que reconocer que has regado el barniz o como quieras decirles. El siguiente texto, el texto número 3, es Romanos 5:12. Pones número 3 en Romanos 5:12 y lo subrayas, yo ahorita lo subrayé de rojo para que se vea, ¿verdad? Para que se vea. En el principio, Adán tenía una dulce comunión con Dios, pero el pecado de Adán lo echó todo por tierra. Adán murió espiritual y físicamente. Eso es lo que dice Romanos 5:12, o sí vamos ahí, ¿verdad? Ok, Romanos 5:12 nos dice que como Adán cayó, toda la humanidad nace con una naturaleza caída. Todos hemos pecado, todos no buscamos a Dios, todos pisoteamos las leyes de Dios, ¿ok? La humanidad, nosotros hemos heredado la muerte espiritual y física de Adán y Eva. No solo vamos a morir físicamente, sino nacemos con un espíritu dormido, con un espíritu inconsciente, con un espíritu muerto, si tú lo quieres llamar así. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos a nacer de nuevo. Ese espíritu empieza a tener vida, porque empieza a tener comunión con Dios. Pero el camino, la puerta es Cristo y la cruz. Ese es la puerta. En Romanos 5:8 dice que Cristo Jesús murió en la cruz en lugar nuestro, en sustitución nuestra. O sea, no podemos estar hablando de puras cosas negativas con un nuevo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te tengo una buena noticia,
Por eso Jesús murió por ti en la cruz, ¿verdad? Para darte vida, para que tu espíritu empiece a vivir y puedas empezar a tener comunión con Dios. Romanos 6:23 es la cita que sigue, ¿ok? Por eso se llama el camino de Romanos. La paga del pecado es muerte, dice esa cita, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Dice, uno hace algo para que le paguen, ¿verdad? La paga que Dios nos da por ser pecadores es la muerte. ¿Por qué Adán le haría caso a Eva? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Lo veremos más tarde. Nunca te salgas, o sea, el siguiente punto que te están enseñando aquí, el siguiente tip que te dan para evangelizar es que no te salgas del tema, que tengas cuidado porque las personas muchas veces te hacen preguntas que te hacen salirte del tema. Tú les estás hablando que Jesús murió por ellos en la cruz, que la entrada a la vida eterna es la cruz de Cristo y que por medio de Cristo y su cruz y su resurrección tenemos vida. Y tú me estás compartiendo a mí, yo te digo, ¿y los extraterrestres? ¿Tú qué opinas de los extraterrestres? Ah, caramba. O sea, hay veces que las personas son así. Dices, no, permíteme. Primero terminamos este tema y luego te platico de los extraterrestres. Sí sé sobre los extraterrestres, pero ese no es el tema. Vamos a ubicarnos en lo que te estoy enseñando. ¿Por qué? Porque como estás tratando con personas nuevas, pican aquí, pican acá, pican allá, pican por otro lado y no terminas ningún tema. Entonces tenemos que jalarlos, ¿verdad? No. Ahorita no vamos a hablar de extraterrestres. Otro día te platico qué opino de los extraterrestres, ¿ok? Entonces vamos a ubicarnos en lo que estamos tratando. Ese es otro tip. Dice, nunca te salgas del camino, no te salgas del tema que estás tratando con la persona nueva, ¿ok? No discutas doctrinas o presentes opciones. Oye, ¿y qué opinas de Morena? ¿Qué te parece López Obrador? Oye, no, ese no es el tema ahorita. Luego platicamos, ¿verdad? Aunque no es muy sano meternos en temas de política, pero ahorita ponme atención a lo que o sea, estás tratando con un niño en las cosas de Dios. Entonces tú tienes que ser más, pues maduro, tú eres el que estás compartiendo de las cosas de Dios y no salirnos del tema del que estamos hablando, ¿ok? Si alguien te ofrece un regalo y tú lo tomas, el regalo es tuyo, ¿no? Entonces nos van a decir, por supuesto. Entonces les das en la siguiente cita, Romanos 10:13. Es la promesa de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice que quizá será salvo, sino que lo será. Entonces, ¿qué les vamos a decir? El regalo que tiene Dios para ti es la salvación. Es el que cuando tú fallezcas, te vayas al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti en la cruz. Entonces, ahí hablamos de ese regalo que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna, no por obras, para que nadie se gloríe. Después tenemos Romanos 10:9. Nos vamos a regresar un poquito, o puedes dar primero Romanos 10:9 y luego Romanos 10:13. Ponle el número en orden para que no te hagas bolas. Romanos 10:9 nos dice que debemos confesar al Señor con nuestra boca ahora mismo. Pídele que entre en tu corazón para que puedas estar seguro de que eres ser salvo. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, con mi corazón creo, pero es necesario confesar con mi boca. ¿Por qué? Porque alrededor tuyo
hay ángeles y hay demonios, y ellos tienen que escuchar, ellos tienen que ver que acabas de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces yo tengo que confesar con mi boca: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú eres Dios hecho hombre, que viniste a este mundo, Padre, que moriste por mí en la cruz y resucitaste, y te recibo. Esa oración es muy importante que se haga y que se oiga, y que se oiga, para que todo el mundo espiritual escuche que acabas de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Quieres hacerlo? Tienes que decirle a la persona y ella te va a decir sí o no, ¿verdad? Si te dice sí, entonces, pues hacemos la oración con él. Repite conmigo. Es una simple oración. No tienes que hacer nada, no tienes que flagelarte, no tienes que ir de ida y vuelta de rodillas hasta la villa, no. Tienes nada que hacer esta oración, pero hazla con todo tu corazón, con todas tus ganas. Eso sí, y serás salvo, ¿ok? Dice que has invocado el nombre del Señor, entonces eres salvo. ¿Crees que Él cumple sus promesas? Oye, acabas de recibir al Señor, ya eres salvo. ¿Le crees al Señor? ¿Crees en lo que te dice en su palabra? Pues que sí. Si mueres esta noche, ¿irás al cielo? Le vuelves a preguntar. ¿Qué te va a decir? Sí, voy al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz en mi lugar. Dice, pues ahora ve y cuéntaselo a otro. Ese nuevo va a ir a contar su experiencia. Fíjate qué importante es. ¿Qué debemos de decirle a la persona que acaba de recibir a Jesús? Ahora ve y cuéntale tu experiencia a otro que no conoce del Señor. Inmediatamente, inmediatamente, no necesitamos 3 años de discipulado, ¿verdad? Simplemente cuenta tu testimonio, cuenta lo que sentiste cuando recibiste al Señor. ¿Qué fenómeno se vive uno cuando recibes a Cristo? Tienes tu primer amor. Te sientes como en las nubes, te sientes que vas volando. A todos les quieres hablar del Señor. ¿Qué crees? Acabo de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Oye, ¿no te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Yo he contado muchas veces que nosotros éramos unos jóvenes de 17, de 16, de 15 años, de 20, de 21, y empezamos a ser salvos. Jóvenes, empezamos a ser salvos. Y nosotros teníamos un club de jóvenes, paganos, paganos, hermanos. Había fiestas, había, bueno, ¿para qué te cuento? Había noviazgos ahí, todo. Y los que empezamos a recibir a Cristo, empezamos a contarles a los otros jóvenes: oye, ¿qué crees que me pasó? Recibí al Señor Jesucristo. Oye, ¿no te gustaría venir? ¿No te gustaría venir a escuchar? Y así empezaron a venir jóvenes de nuestro club, Juventud Dinámica, vinieron a las cosas de Dios. Muchos fueron salvos. Beto, Juan Carlos, Jorge, Memo, el de las muletas, etcétera. O sea, muchos empezaron a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nuevos, acabados de recibir a Cristo, les hablábamos del Señor en nuestro primer amor. No necesitas tener 20 años de cristiano para hablarles a otros de Cristo. Háblales tu testimonio, háblales lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que ha cambiado, lo que sentiste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Vamos a Mateo. Bueno, y por último podemos poner Apocalipsis, para que no te salgas de Romanos, Apocalipsis 3:20. Otra promesa que dice: Cristo está a la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Y llama. Si alguno oye la voz del Señor, abre.
porque Él entrará, cenará contigo y estará contigo, vivirá contigo, ¿ok? Entonces esa la puedes poner al final para que no te salgas de Romanos. Entonces ya vimos el camino de Romanos, ¿verdad? Desde Romanos capítulo 3 vas avanzando en todas las citas y cierras con Apocalipsis 3:20 para que no te hagas pelotas. Tienes ahí 7 citas bíblicas con las que puedes compartir. Yolanda me decía, es que yo comparto con Juan 1:1, Juan 1:12, Juan 3:16, Juan 4, los verdaderos adoradores, cuando el Señor habla con la samaritana, qué sé yo. O sea, tú puedes hacer tu camino con el libro que más te guste, con el libro que más te apasione. Empieza a poner tus citas con las que vas a compartir. Márcalas, ponle 1, 2, 3, 4 y a predicar del Señor con tu Biblia. No te lleves el biblión, llévate una Biblia chiquita. Hablamos de todo eso. Ok, entonces creo que cambié. Déjenme ver dónde estoy. Déjenme ver dónde me quedé. Aquí. Ok, vamos a Mateo 10:32 y dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Otra cosa que te puedo decir es que cuando realmente has nacido de nuevo, la conversión, hermanos, es instantánea y es completa. ¿Sí? Vuelvo a repetirte. Cuando nosotros nos convertimos verdaderamente a Cristo, que ha habido un nuevo nacimiento, eso es radical. Y te voy a platicar. Pocos días, pon tú, un sábado yo recibí a Cristo y al siguiente sábado yo tenía que estar en una despedida de soltera de una de las amigas de ahí de Juventud Dinámica. Y claro, pues todas las mujeres nos reunimos ahí. Y desde que llegué en la entrada, estaban unas amigas que me dijeron, di 2 groserías. ¿Mande? Sí, tienes que decir 2 leperadas. Y yo, no voy a decir ninguna leperada. Y entonces ya entramos, ya ellas muy sacadas de onda, y evidentemente esta despedida de soltera muy vulgar, con muchas cosas muy feas ahí, inmediatamente yo me sentí fuera de lugar y tenía una semana de haber recibido a Cristo. ¿Qué hice? Dejé mi regalo y me salí. O sea, tampoco no necesitas 20 años, ¿verdad? Para dejar de participar de las cosas de las tinieblas. Como tienes ya el Espíritu Santo dentro de ti, inmediatamente tú notas que cosas no están bien. Entonces, ¿qué haces? Dejas tu regalito ahí o lo que sea y te vas de ahí y no participas de esas cosas. Que di peladeces, no, unas vulgaridades ahí que dices, qué barbaridad. Bueno, entonces dice aquí, Mateo 10:32, que cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Como dice Pablo en las cartas, le dice a Timoteo, gracias Timoteo, porque no te avergüenzas de mí, que estoy preso, que estoy en la cárcel, hijo. Gracias. Y también menciona a Onesífero y menciona a muchos hermanos que lo siguieron respetando, que lo siguieron reconociendo, que sufrieron con él las cárceles de Pablo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ser valientes. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? No puedes tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las del mundo, porque por eso no se convierte la gente al Señor. Tiene que ver algo verdadero, algo radical en tu vida. Oye, pero si esta chava era súper lépera, ahora ya no dice una sola peladez porque tiene al Señor en su corazón. ¿Ok?
Vamos a continuar. ¿Por qué no vienes a la iglesia conmigo y haces una confesión de fe pública? Válgame. Creo que estos hermanos son del Monte Sión, ¿verdad? O sea, ya ahora el hermano le está diciendo al que le compartió, o sea, aquí ya hiciste la oración conmigo, pero ahora necesito que vengas conmigo a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos compartido, pero no hacemos que la persona vaya a la iglesia ni a golpes? De veras, qué barbaridad. Vemos aquí que este hermano le dice al carpintero, al que recibió a Cristo, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo y haces una confesión de fe pública? Dice aquí, acabas de nacer de nuevo espiritualmente y tienes que creer. La Biblia es el alimento espiritual, tienes que leer todos los días. O sea que ya empezamos a dar las instrucciones. Tienes que reunirte, ¿verdad? Oye, hace 3 años que recibiste a Cristo conmigo y no te puedes reunir, brother. O sea, ¿qué pasa? Ok, entonces tenemos que decirles al que recibió a Cristo que tiene que reunirse en la iglesia, que tiene que leer la palabra, que tiene que orar, que tiene que diezmar, que tiene que tomar un discipulado. Y entonces es cuando verdaderamente hacemos un compromiso con Cristo. Mientras mejor conozcas la Biblia, más fácil te será enseñar el camino a los romanos o el camino de Juan o el camino de Gálatas o el camino. Quiero hacer un camino en Apocalipsis. ¿Qué les parece? Empezar desde capítulo 1 y irme por todo Apocalipsis, a ver si podemos hacer un camino bomba con el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Tenemos que aclarar que nosotros no salvamos a nadie. Escucha esto. Tenemos que aclarar que nosotros no salvamos a nadie, que el que salva, ese es otro puntito, ponle ahí. O sea, tienes que aclararle a la persona que acaba de recibir al Señor que el que salva es Jesucristo. Solo tú eres un instrumento. Solo tú eres alguien que utiliza el Señor para dar el mensaje de salvación. Entonces, tenemos que aclarar que nosotros no salvamos a nadie. Si lo somos, si no solo somos los representantes del Señor, ¿verdad? Ok, somos los embajadores del Señor. Él prepara los corazones, ¿verdad? Él, pues, lava los pecados. Y número 3, Él salva a los pecadores. Solo tú eres un enviado. Solo tú eres el embajador de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice Pablo, oigan, aquí ¿por qué se están peleando? Yo soy de Apolos, yo soy de Timoteo, yo soy de Pedro, yo soy de Juan. No. Todos somos servidores de Cristo. Aquí todos somos de Cristo. El que murió por nosotros es Jesucristo. Y por medio de su Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eso también hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? No que nos empiecen a adorar a nosotros, sino que adoren al Señor, al que ha hecho la obra. He aquí unas reglas muy importantes. Acostúmbrate a vestirte correctamente. A ver, hermanos, por favor, please. Si vamos a compartir, si vamos a salir a evangelizar, acostúmbrate a vestirte correctamente. Tú representas al Rey de Reyes, ¿verdad? Voy bañadito, voy arregladito, ¿verdad? No voy como cholo, no voy con los pantalones abajo de la rayuela. O sea, me visto correctamente. Cuídate del mal aliento. Chupa pastillas de menta. O sea, nos llevamos nuestras pastillitas de menta para que nada entorpezca, nada te distraiga,
lo que nosotros estamos diciendo. Sal con otra persona. Número que sigue. Sal con otra persona. Cuando el hermano Félix se reunía con nosotros, era una estira y afloja con él. Hermanita, me subo a los microbuses y les comparto, le digo, hermano, ¿va con alguien? No, voy solo. Hermano, tiene que ir con alguien. Hermanita, en el seguro social, hermano, ¿iba con Martita? No. O sea, esto tienes que obedecerlo. El Señor enviaba de dos en dos. Si vamos a salir a evangelizar, tenemos que ir de dos en dos. ¿Por qué? Porque dos, como dice Eclesiastés, le van a hacer frente a lo que venga, algún ataque, algún ataque satánico, yo no sé, luego pasan cosas. Entonces tenemos que ir dos juntos, ¿ok? Sal con otra persona. El Señor los envió de dos en dos. Cuando mandó a los 12, cuando mandó a los 70, iban de dos en dos. Dice el Señor que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, y etcétera, etcétera. Recuerda, los ojos del mundo están buscando a Cristo en ti, tu comportamiento, ¿verdad? En fin, en el futuro, ante el tribunal de Cristo, los cristianos recibirán recompensa según su fidelidad y celo por lo que le interesa al Señor. Voy a repetirte esto. En el futuro, ante el tribunal de Cristo, nosotros los cristianos recibiremos recompensas según nuestra fidelidad y celo por lo que le interesa al Señor. ¿Qué le interesa al Señor? ¿Mi trabajo? ¿Mi casa? ¿Mi ropa? No, las almas perdidas, que le hables a las personas de Cristo. Eso es lo que le interesa al Señor. El Señor nos ha dado dones y somos mayordomos de esos dones. Todos tenemos uno o más dones. Tú tienes uno o más dones. Tienes que ponerlos a caminar. Se acabó, dice Ruti. ¿Ok? Hermanos, pues me despido y continuaremos. Que Dios les bendiga. Hasta Muchas gracias, pastora. Buenas noches.